Adelante, Julio, con el desarrollo del tema de hoy, unidad 13, recursos. Adelante, Julio. Justo parece que tenemos problemas con... Se trabó, parece, pero ahí volvió. Bueno, estás teniendo problemas, Julio, con la estabilidad de la señal probablemente, porque te fuiste brevemente de la... ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se me ve? Sí, sí, se te escucha y se te ve ahora. Adelante. Bueno, gente, una vez más, buenas tardes. Un fraternal saludo a todos. Gracias por la puntualidad y también por la atención que me brindan. El día de hoy estaremos trabajando en función a los contenidos teóricos que hacen a la lección 13 de nuestro programa de estudios titulado Recursos Procesales. Como cuestión angular, les quiero hacer una breve reflexión, o les quiero compartir, más bien dicho, una reflexión de un laureado jurista, no de mi época, pero creo que en la época del profesor Pedro Eladio ya probablemente se haya formado conforme a sus saberes. Los que valoramos los maestros de aquellos tiempos seguimos echando manos de sus enseñanzas y estos maestros son interminables. Me refiero al profesor Couture, que al abordar el tema de los recursos tenía una frase muy célebre que decía lo siguiente: del despotismo de los otros poderes del Estado queda siempre un recurso ante el Poder Judicial, en tanto que del despotismo del Poder Judicial no queda recurso alguno. Es decir, la jurisdicción es un poder bastante sensible, porque a través de la jurisdicción se evita que los ciudadanos hagan justicia por mano propia. Entonces, el Poder Judicial tiene un papel muy preponderante en el Estado de Derecho. Y me refiero a la confiabilidad y credibilidad del órgano jurisdiccional. Por eso es que Couture decía de que los jueces o los magistrados tenemos que atender cuando ejercemos la jurisdicción y que tenemos que ser verdaderos custodios de los principios generales que arropan el Estado de Derecho. Porque contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia ya no hay ningún recurso, ya ha aceptado lo que ellos dicen. Esto lo dijo el profesor Couture en su... Me refiero al adagio, no a todo lo que lo acompañe. Me refiero al adagio, él lo dijo en su estudio de Derecho Procesal Civil, tomo 1, a página 92. Muy bien. Al momento de abordar el tema de los recursos, es necesario entender que el proceso está concebido y diseñado en función a la primera instancia, la instancia primigenia. El recurso es un medio o un remedio, por así decirlo, contra el abuso del poder, en el afán, en la intención de evitar que una sola persona concentre esa decisión tan compleja que es la de pacificar a la sociedad o de armonizar las relaciones intersubjetivas. Y es por eso que el sistema está diseñado para que haya un control de esa actividad jurisdiccional. Y ese control se lo realiza a través del recurso. Brevemente vamos a hacer un repaso de lo que es la instancia primigenia. Recordemos que comienza con la demanda, que tenemos 18 días para correr traslado y para contestarla. A la demanda le viene la contestación. Después tenemos un periodo probatorio. Al periodo probatorio le sigue un ciclo de alegatos que, como habíamos dicho, es facultativo, no es imperativo. Es decir, las partes pueden optar o no por presentar alegatos. Y finalmente a los alegatos le viene el acto cumbre del proceso, que es la sentencia definitiva. Los recursos en principio están diseñados para verificar la sentencia definitiva. Pero dependiendo de la... Perfecto. Te escuchamos, Julio. Continúa con tu exposición.
Bueno, gente, reanudando esta conversación, no sé hasta dónde se escuchó, pero voy a tratar de continuar el hilo. Entonces, entendemos que los recursos son herramientas procesales de las que pueden valerse las partes en el ejercicio de sus facultades para revertir las resoluciones adoptadas por el juez o tribunal según el caso. Siguiendo siempre las ideas del maestro Couture, él dice que el recurso en sentido gramatical significa regresar al punto de partida. Es un correr de nuevo el camino ya hecho. Jurídicamente, la palabra denota tanto el recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnación por virtud del cual se recorre el proceso. Por su parte, el profesor Podetti, Ramiro Podetti, también otro procesalista argentino, dice que los recursos, institución procesal íntimamente vinculada a la acción, a la jurisdicción y al proceso, constituyen una especie de un género jurídico más amplio. Los remedios que las leyes prevén para complementar, rescindir, modificar o anular actos jurídicos. Su fundamento reside en una aspiración de justicia, porque el principio de inmutabilidad de sentencia, es decir, está íntimamente esto relacionado con la cuestión de la cosa juzgada. Una vez que se decide un fallo, esto ya hace pleno efecto y se tiene que cumplir. Viendo la idea, el principio de inmutabilidad de sentencia, que constituye a su vez el fundamento de la cosa juzgada, derivado de la necesidad de certeza para la estabilidad de las relaciones jurídicas, cede ante la posibilidad de una sentencia injusta. Claro, porque la discusión tiene que tener un punto de quiebre, tiene que tener una conclusión, tiene que tener un epílogo. No se puede prolongar el debate de manera indefinida. Alguien tiene que poner los puntos sobre las i. Y esto se hace a través de las instancias recursivas. Siguiendo con otras ideas doctrinales también, por su parte, el profesor Enrique Falcón dice que la palabra efectos en el campo de los recursos es una palabra ambigua, es decir, que se usa en más de un sentido, sirve tanto para designar la consecuencia que imponen a la sentencia, es decir, detener su ejecutividad o permitirla, cuanto para diferenciar el trámite aplicado al recurso, inmediato o diferido, o para indicar otras consecuencias o alcance del recurso, el efecto extensivo. En puridad, el efecto del recurso es el que afecta las consecuencias de ejecutividad de la resolución, mientras que la oportunidad del trámite del recurso no es un efecto del mismo, sino una forma o procedimiento aplicado al trámite. Por otro lado, la extensión del recurso no es un efecto, palabra usada en el lenguaje vulgar, sino una consecuencia. En cuanto a nuestra legislación nacional, los recursos procesales establecidos por nuestro Código Procesal Civil se otorgan en situaciones normales durante la sustanciación del proceso. O sea, existen algunos que se otorgan durante la sustanciación normal del proceso, que son los de aclaratoria, los de reposición, los de apelación, nulidad, queja por recurso denegado y queja por retardo de justicia. En análisis legislativo vamos a abordar como cuestión angular la idea del recurso de aclaratoria, que está legislado en el artículo 386 del Código Procesal Civil, que a título de efecto del pronunciamiento de la sentencia dice cuanto sigue. Una vez pronunciada y notificada la sentencia, concluye la jurisdicción del juez respecto del pleito y no puede hacer en ella variación o modificación alguna. En sentido doctrinal se dice que la sentencia debe contener
debe contener la decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas en juicios. Esto más o menos hace al presupuesto lógico, al postulado lógico de la congruencia. Pero al dictar la sentencia, el juez puede incurrir en una suerte de error material o de manera que o no ser lo suficientemente explícito o en todo caso dejar de pronunciarse sobre alguno de los puntos de la litis. A este respecto, la ley acuerda una suerte de remedio procesal a las partes a título de recurso, que se denomina aclaratoria, es decir, con la intención de que el juez corrija su propio error o precise los términos de su pronunciamiento o subsane la omisión en la que incurrió. En cuanto al objeto de la aclaratoria, lo que recién acabamos de abordar de manera doctrinal, nuestra legislación tiene una regulación taxativa de qué es lo que se puede pedir por vía del recurso de aclaratoria o qué es lo que se puede modificar por vía de recurso de aclaratoria. Y lo vamos a encontrar en el artículo 387 del Código Procesal Civil, que básicamente dice lo siguiente. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que corrija cualquier error material, aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión, y supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión. Con el mismo objeto, el juez o tribunal de oficio, dentro de tercero día, podrá aclarar sus propias resoluciones, aunque hubiesen sido notificadas. El error material podrá ser subsanado aún en la etapa de ejecución de sentencia. Pero solo el error material. Fíjense que tenemos tres supuestos acá. La expresión oscura, la omisión. Estas cuestiones, tanto la expresión oscura o la omisión, no pueden ser objeto de subsanación una vez que la sentencia quede firme. El legislador solo prevé la posibilidad de que pueda ser corregido el error material, que está en el inciso A. Bueno, continuando con el relatorio normativo de nuestro Código Procesal Civil, el legislador también ha establecido un tiempo dentro del cual debe pedirse y el tiempo también en que debe resolverse. Lo vamos a encontrar en el artículo 388, que dice lo siguiente. La aclaratoria deberá pedirse dentro de tercero día de notificada la resolución y deberá resolverse sin sustanciación alguna en el plazo de 3 días. Su interposición suspende el plazo para deducir otros recursos. ¿Cómo se va a notificar la resolución que decida un recurso de aclaratoria? Y va a depender de la resolución que se aclare. Es lo que dice el artículo 389 del Código Procesal Civil. La notificación de la aclaratoria se hará en la forma prevista para la resolución aclarada, a la cual se integra. Es decir, si es una sentencia definitiva, debe notificarse por cédula. Si es un auto interlocutorio que eventualmente resuelva una cuestión que no esté previsto en el 133, se va a resolver por automática, se va a notificar por automática porque esa es la regla de esa resolución. Bueno, prosiguiendo con la idea de los recursos, abordaremos ahora rápidamente el recurso de reposición, también denominado de revocatoria, doctrinalmente, que tiene por finalidad, la finalidad del recurso de reposición es que el mismo órgano que dictó la resolución que se impugna reconsidere su contenido sustituyéndolo total o parcialmente por otro diferente. En cuanto a las resoluciones que son susceptibles de este recurso, el artículo 390 dice que
el recurso de reposición solo procede contra las providencias de mero trámite y contra los autos interlocutorios que no causen gravamen irreparable, a fin de que el mismo juez o tribunal que los hubiese dictado los revoque por contrario imperio. El plazo en que deben ser resueltos los recursos de reposición y en que deben ser interpuestos está en el artículo 391 del CPC y dice lo siguiente: se interpondrá el recurso dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución respectiva y el escrito en que se lo deduzca consignará sus fundamentos, es decir, se deben expresar ya ahí los agravios, so pena de tenerlo por no presentado. El plazo en el que debe ser resuelto, según previsiones del artículo 392, es de 5 días y sin sustanciación alguna. Y su resolución causará ejecutoria, es decir, no se puede ya plantear otro recurso contra esta decisión. En cuanto al si el recurso se interpusiere en una audiencia, el 393 dice que cuando el recurso de reposición fuere deducido en audiencia, deberá fundarse verbalmente y resolverse en la misma. Cuando por la naturaleza del caso el agraviante no tenga la certeza del criterio que va a emplear el juez para ponderar sus agravios, la ley le da la posibilidad de que plantee la reposición y apelación ex subsidio. Es decir, en caso de que el juez considere que la vía para abordar el agravio sostenido por el recurrente no es la de reposición, le concede el de apelación y el órgano de alzada resuelve conforme a derecho la impugnación planteada. Esta fórmula está prevista en el artículo 394 del Código Procesal Civil, que dice lo siguiente: podrá interponerse la apelación en subsidio juntamente con el recurso de reposición para el caso que éste fuere denegado por entender el juez o tribunal que la reposición no es la vía procesal adecuada. Hasta ahí tenemos el desarrollo de 2 recursos que se plantean y se sustancian ante el mismo órgano que dictó su resolución. Ahora vamos a analizar 2 recursos que, si bien es cierto, no están centrados en la impugnación del fallo, sino más bien en la actividad jurisdiccional. Tanto la doctrina como la legislación lo entienden como un resorte, como un remedio procesal que debe vincularse a la idea de los recursos. Y me refiero al recurso por denegación de justicia y al recurso por retardo de justicia. Cuando abordamos la idea del recurso de queja, debemos decir preliminarmente que por imperio de la doble instancia, las actuaciones procesales que adopta el juez o tribunal no son discrecionales, por cuanto que estos siempre están supeditados al control del órgano de alzada. Los recursos de queja funcionan como un resorte procesal del que pueden valerse las partes en el desarrollo de la instancia cuando el juzgador entorpece los trámites, sea por denegar un recurso o por falta de pronunciamiento respecto a una cuestión pendiente de resolución. Cuando hablamos de la queja por recurso denegado, este resorte, este remedio procesal debe deducirse directamente ante el tribunal de alzada y tiene por objeto que mediante una revisión del juicio de admisibilidad formulado por el juez o tribunal inferior, revoque la resolución denegatoria del recurso, lo declare por consiguiente admisible y disponga sustanciarlo. En cuanto a nuestra doctrina nacional, el profesor Hernán Casco Pagano dice que el recurso se denomina también directo o de hecho, porque la parte agraviada debe recurrir directamente en queja ante el superior
pidiendo que se le otorgue el recurso denegado. En ese orden de ideas, en cuanto a su alcance, la doctrina nacional dice también de que este recurso solamente está limitado a reexaminar la denegatoria de la apelación. No se debe considerar en ese momento la materia de la decisión apelada. En cuanto a la legislación aplicable, debe estarse en principio a las ideas expresadas por el artículo 410, que dice lo siguiente. Si el juez o tribunal denegare un recurso que deba tramitarse ante el superior, la parte que se considere agraviada podrá recurrir directamente en queja, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado. Acompañará copia de la resolución recurrida y de las actuaciones pertinentes. Mientras el tribunal no conceda el recurso, no se suspenderá la sustanciación del proceso. El plazo para interponer la queja será de 5 días. Bien, prosiguiendo con la idea de la sustanciación del recurso de queja, propiamente hecho por denegación de justicia, debemos estar a las previsiones del artículo 411 del Código Procesal Civil, que a título de trámite dice lo siguiente. Presentada la queja en forma, el tribunal decidirá dentro de tercero día, sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado. En caso necesario, podrá traer los autos a la vista. Si hiciere lugar a la queja, se ordenará tramitar el recurso correspondiente en la forma establecida en este código. En caso contrario, se dispondrá la devolución de los antecedentes. Gente, la queja no constituye propiamente un recurso, sino una materia de obtener la concesión de otro recurso que ha sido declarado inadmisible y se lo ha incorporado como una vía de hacer posible el conocimiento de la cuestión debatida al superior cuando el inferior le ha negado el recurso y torna ilusorio el sistema de la doble instancia. Cuando hablamos de la queja por retardo de justicia como cuestión angular, debemos decir que opera como un mecanismo de constricción para el cumplimiento de los deberes del juez o magistrado respecto del pronunciamiento o resolución sobre la cuestión sometida a su consideración. Ustedes saben que las resoluciones judiciales, dependiendo de su naturaleza, deben ser realizadas en un tiempo establecido por la ley. Cuando se trata de providencia, 3 días. Cuando se trata de autointerlocutorios, 15 días. Y cuando se trata de sentencia definitiva, 40 días. Siempre y cuando lo hablemos dentro de la idea o de la producción de los actos procesales desarrollados en primera instancia y en función a los presupuestos que hacen al proceso de cognición ordinaria. En materia normativa, debemos, como cuestión angular también, estar a las previsiones del artículo 412 del Código Procesal Civil, que a título de requerimiento previo y deber de urgimiento dice lo siguiente. Cuando transcurrido el plazo legal para dictar resolución, el juez o tribunal no lo hubiere hecho, podrá ser requerido por cualquiera de los interesados en el proceso. El apoderado está obligado a pedir pronto despacho a los jueces o tribunales y si no obtuviere pronunciamiento, deberá reiterar el pedido dentro de los 10 días siguientes. El incumplimiento de este deber será sancionado con multa equivalente a 10 días de salario mínimo legal establecido para actividades diversas no especificadas en la capital. Cuando se omitiere el primer urgimiento y con suspensión por 3 meses en el ejercicio de la profesión, cuando se omitiere el segundo. Si dentro de los 20 días siguientes el juez o tribunal no dictare resolución, deberá ocurrir en queja ante el superior, salvo cuando el tribunal moroso fuere la Corte Suprema de Justicia, bajo pena de suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión.
El control en el cumplimiento de este deber lo realizará la Corte Suprema de Justicia mediante el informe a que se refiere el artículo 197 del Código de Organización Judicial, en el cual los jueces y tribunales deberán consignar los fallos pendientes, indicando las carátulas de los respectivos juicios. Bueno, siguiendo con lo que es la idea normativa, debemos ahora referirnos a las previsiones del artículo 413, que habla de uno de los trámites del recurso de queja. Al recurrir en queja, el interesado deberá acompañar copia de los urgimientos en papel común. Presentada la queja, según previsiones del artículo 414, el superior recabará informe al inferior, quien deberá producirlo dentro del día siguiente, manifestando la causa que le impide dictar resolución. No mediando justa causa, según previsión en el artículo 415, el superior dispondrá que el inferior dicte resolución dentro del plazo de 10 días, que empezará a contarse desde la comunicación respectiva. Si la justa causa consistiere en recargo de trabajo, el tribunal deberá fijar el plazo dentro del cual el inferior dictará resolución. En caso de que el juez o tribunal no diere cumplimiento a la orden, según previsiones del artículo 416 de nuestro Código Procesal Civil, se comunicará a la Corte Suprema de Justicia a los efectos previstos en el artículo 199 del Código de Organización Judicial. Esto da los efectos de calificar la conducta del magistrado bajo un régimen disciplinario. Con estas breves reflexiones, yo intervención, agradeciéndole una vez más la atención y bueno, dejo el micrófono abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Julio. Muy interesante y muy completa la exposición. Y queda, como dijo el expositor, abierto el micrófono para quien desee lanzar alguna pregunta, plantear alguna duda o alguna inquietud. A mí lo que me confunde es cómo por ejemplo, elegís, tenés varias posibilidades. Por ejemplo, te parece que corresponde la nulidad, pero no te dan la nulidad. Y perdiste ya la oportunidad de ahí apelar o presentar otro recurso. ¿O cómo funciona? No, en realidad, si se trata del recurso de apelación, se interpone conjuntamente con el de nulidad. Y la interposición del recurso de apelación lleva implícita la interposición del recurso de nulidad. Y viceversa, porque la ley establece que aunque no se haya interpuesto la nulidad, solamente la apelación, el tribunal tiene la facultad de estudiar de oficio si es que existe alguna causal de nulidad y está facultado de declarar la nulidad aunque la parte recurrente no haya interpuesto ese recurso o no lo haya fundado. Entonces, el recurso de apelación y nulidad son como dos recursos gemelos, están siempre unidos y sin necesidad de decir vengo a interponer el recurso de apelación y solamente el de apelación. Bueno, lo mismo, el tribunal está legalmente facultado y obligado incluso a estudiar previamente si existen o no causales de nulidad, de modo que poco importa que el litigante no haya interpuesto ese recurso. O sea, se interponen y se fundamentan juntos. En el caso de que, y normalmente los abogados hacemos eso, cuando somos notificados de una sentencia y nos consideramos agraviados, decimos, vengo a interponer los recursos de apelación y nulidad. Y usualmente ambos se conceden. Y ya ante la alzada, ya ante el tribunal de apelación, cuando ese tribunal nos
nos cita para expresar los agravios, analizamos si vale o no la pena fundamentar ambos recursos. Porque la ley también dice, eso vamos a ver cuando estudiemos el recurso de apelación, la ley también dice que la nulidad siempre es de última ratio, es a lo último a lo que se puede echar mano, porque se tiende siempre por la validez de los actos y de las resoluciones. Y si el tribunal entiende que los agravios del recurrente expuestos en el marco del recurso de nulidad pueden ser reparados por vía de apelación, prefiere siempre hacerlo de ese modo. Es decir, la invalidez del acto es la excepción. Gustavo, en cuanto a tu duda, no es que se interpone uno y después el otro, se interponen y se fundamentan ambos al mismo tiempo. Entiendo. Y suelo ver también que, por ejemplo, en el caso de reposición, muchas veces se pone reposición y apelación en subsidio, ¿no? Que si Bueno, no me sale la reposición, se va a la apelación. bueno, eso no es tanto así también. De cualquier manera, el código establece la posibilidad de que el litigante agraviado plantee el recurso de reposición cuando se trate de una providencia de mero trámite o providencia simple, como le llaman en la Argentina, o un auto interlocutorio que no cause gravamen irreparable, también puede ser objeto del recurso de reposición. Pero una sentencia definitiva, por ejemplo, no puede ser objeto de reposición, porque el recurso de reposición es uno de los pocos casos en los que el mismo órgano que dictó la resolución puede revocarlo por contrario imperio. Entonces se restringe naturalmente esa posibilidad a fin de que el mismo órgano que dictó esa resolución, sea juez o tribunal, no tenga la facultad de revocar él mismo su decisión, porque entonces estaríamos ante un caso de inseguridad jurídica. Bueno, entonces se permite que al paso de plantear la reposición, se plantee también subsidiariamente el recurso de apelación, pero solamente para el caso que el juez o tribunal considere que la reposición no es la vía procesal adecuada. Solamente para ese caso. De esto surge que si el juez o tribunal considera que es atendible el recurso de reposición, lo considera, lo estudia y lo rechaza por considerarlo improcedente, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente ya tampoco va a ser concedido, porque el único caso en que el recurso de apelación va a ser procedente cuando es interpuesto juntamente con el de reposición es para el caso que el juez o tribunal entienda que la reposición no es la vía procesal adecuada. En ese caso, ni siquiera va a estudiar la reposición. Va a decir sencillamente, considerando el proveyente que el recurso de reposición no es la vía procesal adecuada, concédanse el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, sáquense compulsa, etcétera, elévese al superior, bla bla bla. Pero no es que necesariamente al denegar la reposición esté obligado a conceder la apelación. Eso no funciona de esa forma. Y en ese caso, si si en la reposición estudia y rechaza, entonces, ¿cómo quedaría el tema de la doble instancia? Ya es irrecurrible, ya es irrecurrible. Ya no hay Pero no doble hay una instancia. verdadera doble instancia, entonces si es ante el mismo juez. Si el litigante quiere la doble instancia, tiene que plantear directamente la apelación. Entiendo, pero no sé si estoy de acuerdo. Pero eso ya es cosa mía. Bueno,
quizá te parezca ilógico, pero existen casos en que al litigante le conviene muchísimo más lograr que el propio órgano que dictó la resolución lo revoque por contrario imperio, admitiendo un error. Finalmente, el magistrado es un ser humano y el ser humano está expuesto a equivocarse. Solo que hay algunos que también por una reacción muy humana y comprensible se resista a admitir su error. Y por esa razón, por estrategia, a veces los abogados preferimos interponer directamente el recurso de apelación para evitar que el juez o tribunal estudie el recurso de reposición y lo deniegue, con lo cual le deja ya al litigante sin la posibilidad de recurrir a la instancia superior, porque la ley determina que en esos casos ya la decisión es irrecurrible. Sería lo mejor, ¿verdad? Porque te arriesgas, si pedís la reposición, no te arriesgas a que te rechacen y que no se estudie verdaderamente dos veces, ¿verdad? Si por ejemplo el juez no quiere nomás aceptar que se equivocó o algo así. Y dependería mucho del caso particular, porque a veces se presentan situaciones en las que va a ser muy difícil, por no decir imposible, que el órgano judicial reconozca el error. Cuando es muy evidente, surge del expediente y salta a la vista de que se cometió un error material, quizá involuntario, por inadvertencia o por lo que fuere, y bueno, es el momento de corregirlo mediante el recurso de reposición. Pero si la cuestión es un poco dudosa, o a veces los abogados también, los que ejercen normalmente la profesión y transitan los pasillos todos los días, ya más o menos sabe con qué bueyes está arando y ya sabe cuál es el magistrado que tiende siempre a hacer valer su criterio o que no es muy amplio o finalmente no tiene la suficiente grandeza de espíritu como para reconocer su error. Y en esos casos el abogado opta por plantear directamente el recurso de apelación. Porque si le es denegado, todavía le queda la posibilidad de recurrir en queja ante el superior por recurso denegado. Es decir, tiene un camino un poco más amplio, quizá más largo, pero más seguro. Bueno, Gracias por- bueno. Los demás están muy silenciosos o están esperando turno nomás. Claudia, ¿estás por allí? Profe, estoy aprendiendo. Bueno, Lorena, Aquí estoy, profe. bueno, supongo que estás con muchas dudas Sí, o, profe, así es. o te resultó todo muy claro. No, la verdad que está claro, profe. Ahora que el compañero estuvo hablando, preguntando también muchas cosas, nos aclaró porque esa era un interrogante, ¿verdad? De si se puede recurrir a dos recursos, ¿verdad? En caso de que uno, como que no, el recurso de nulidad, profe, eso fue muy claro. Bueno, y el de reposición y apelación en subsidio, supongo que también, Así es, aunque, profe. aunque Gustavo no está de acuerdo con el legislador. Y está bien, Sí. este, ese es el tipo de análisis que yo quiero que se haga acá, porque el aula es también un laboratorio. De acá puede surgir
desacuerdos como el que está planteando Gustavo, me parece muy bien. El día en que él se haga diputado nacional puede plantear a lo mejor o acompañar algún proyecto de ley o de modificación del código, etcétera. Para eso estamos acá, estamos preparándonos para lo que el país necesita de nosotros. Todo esto que están ahora van a desaparecer con el tiempo por una razón biológica indiscutible. Y entonces los que le van a hacer, los que van a sustituirlos, tienen que estar preparados. Y esos son ustedes. Johnny, ¿cómo te pareció la clase después de tanto tiempo que estuviste ausente? Y la verdad que profesor no está muy perdido en todo. Socorro. Eso es peligroso porque el próximo miércoles tenemos prueba parcial. Y sí, pero en la semana vamos a ponernos al día. Ojalá que no esté perdido para el examen, ¿verdad? Eso es lo ideal. Yo alcé en el Classroom algunos materiales que pueden ser muy útiles. Sobre todo hay un resumen. Yo sé que cuando uno es estudiante busca la ley del menor esfuerzo. Y si es posible estudiar solo de los resúmenes. No crean que yo desconozco eso. Yo también tuve esa tentación en la época en que yo era estudiante, hace muchos años ya. Circulaba un resumen impreso en mimeógrafo. Yo les hablo de un mimeógrafo y parece un aparato de la época de María Castaña. Y Hace un mes que yo entendí lo que significa un mimeógrafo, profe. bueno, Y yo ahí hace 18 años que me recibí de la facultad. Hace un mes me explicaron cómo funcionaba un mimeógrafo. Siempre quise saber. bueno, el mimeógrafo era en realidad un equipo era una pequeña imprenta casera que se utilizaba también en las oficinas públicas y demás. Y bueno, no les voy a enseñar el mecanismo, pero era una pequeña imprenta que se escribía primero a máquina en un papel especial que se llamaba stencil, y luego se enganchaba eso en el aparato que parecía un cilindro. Y los primeros aparatos eran manuales, había que darle vueltas a una manivela y iban saliendo las hojas impresas. Bueno, con ese rudimentario mecanismo se imprimían resúmenes bastante voluminosos, y de eso vivía un compañero nuestro que se dedicaba a imprimir esos resúmenes en el propio mimeógrafo de la facultad. Y de eso se enteró el profesor César Garay, el padre del actual ministro, que también tiene el mismo nombre, ya fallecido obviamente, y él se burlaba de los estudiantes que solamente tenían como fuente de información los resúmenes impresos en mimeógrafo, y él decía: la cultura del mimeógrafo. no, no es la bomba atómica ni la tercera guerra mundial la que va a destruir a nuestro mundo, es la cultura del mimeógrafo, decía en forma jocosa, ¿verdad? Bueno, y acá no hay mimeógrafo, hoy día hay fotocopiadoras mucho más modernas, y a veces los resúmenes ya circulan directamente en las redes sociales, por correo electrónico, etcétera. Se modificaron los medios, pero sigue siendo lo mismo. Se tiene la tentación de estudiar lo menos posible y solo para aprobar la materia. Yo creo que ustedes tienen que aspirar un poco más allá de poner un valor agregado a las exposiciones que solemos hacer semanalmente y a los materiales que alzamos, etcétera,
es apenas esos resúmenes. Con eso yo no lo estoy incitando a estudiar solamente los resúmenes, ni a que se incorporen a la cultura del mimeógrafo, porque entonces su formación va a ser muy precaria. Yo aspiro a que ustedes sean el día de mañana grandes juristas. Ojalá de estas aulas surjan grandes juristas, gente que ame al derecho y que contribuyan a engrandecerlo. Pero eso tema del resumen o del mimeógrafo nunca va a cambiar si es que sigue siendo suficiente para mí, ¿verdad? O sea, no me conviene decir, pero el tema es No, que yo como alumno hago el mínimo esfuerzo posible para pasar. Si Mira, si el resumen no es suficiente para pasar, pues hasta ahí va a llegar el alumno en general. yo les puedo asegurar que esos resúmenes son apenas ayuda a memoria, son apuntes, no son, no son naturalmente, no tienen el contenido completo de la materia, ni mucho menos. Ustedes saben, por ejemplo, que a mí me tocó estudiar, este, además del resumen que sí existía en materia procesal civil, cuando conseguí los 3 tomos de Hugo Alsina, en la época en que tenía todavía 3 tomos, porque después se reeditó y tenía 7 tomos más pequeños. Y yo tenía una edición, es decir, tengo todavía hasta ahora la obra. Tiene 3 tomos de edición de 1941 y era una verdadera Biblia en materia procesal civil, porque el profesor Julio suele decir, y me parece que con razón, que el profesor Alsina es uno de los precursores de- del derecho procesal civil en Latinoamérica. Y para mí contar con ese libro fue un verdadero triunfo. Realmente aprendí bastante de él, de su obra, una obra escrita en caracteres, es decir, con conceptos muy, muy claros que prácticamente abría la mente del alumno. Lo mismo que en materia de derecho civil de fondo, el profesor Borda, por ejemplo, Guillermo Borda. Y bueno, lo que yo pretendo decirles es que ese resumen, si bien contiene, digamos, un poco de todo, no tiene todo. Y quizá les sirva para pasar medio rozando el, para salvar el apócrita, pero para más no. Y yo no quiero que ustedes se conformen con eso. Les quiero ayudar, pero tampoco quiero que incurran en el vicio o en la mala práctica de acostumbrarse a leer solamente de los resúmenes. Entonces, otra cosa, vos me dijiste que cuando sea legislador voy a poder ocuparme del asunto de la norma que no me gusta, ¿verdad? Pero quería decir nomás que a mí lo que me llama la atención es que me parece bastante manifiestamente inconvencional, porque el derecho a recurrir ante un juez o tribunal superior es un derecho humano. Y en todo caso se podría, o sea, esa norma, al no ser recurrible la sentencia del mismo juez, no hay una instancia superior, entonces no hay derecho al recurso. Y es una violación del artículo 8 de la Convención. Bueno, eh, te quiero asegurar primero que esta sonrisa es de alegría. Yo estoy demostrando con esto que estoy muy contento por este tipo de reacciones. Me pone feliz que los alumnos vayan cultivando ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico. Y no me parece, pero de ningún modo descabellada tu postura, porque nosotros formamos parte de un conglomerado de naciones que están asociadas a nivel internacional, formamos parte, suscribimos en el año 1989 la ley que ratifica
el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el que está mencionando Gustavo. Y es cierto, desde luego que nuestra ley, a tantos años de vigencia, hoy día en muchos aspectos ya está desfasado nuestro código. No olviden que se promulgó en 1988 y tiene vigencia desde el 4 de noviembre de 1989. Y nació desde luego con algunos defectos. Y ahora, con el tiempo transcurrido, ya fue necesario modificar algunas de sus normas y creo que hoy día merece ya ser objeto de una cirugía mayor. Pero eso no quiere decir que debemos cambiar por cambiar. Con respecto a la cuestión de la doble instancia, te quiero decir, Gustavo, que ese no es un imperativo absoluto, porque si no, los pleitos serían interminables. Si todas las resoluciones, absolutamente todas, fueran recurribles y tuvieran que ser objeto siempre de una doble instancia, de una apelación, etcétera, no terminarían nunca los pleitos, porque nadie quiere aceptar, ningún litigante va a querer aceptar que perdió. Y el que se sienta agraviado cuando no se dictan las resoluciones conforme a su pretensión, naturalmente que se va a ver tentado a recurrir. Y así va a ser también la otra parte. Y multipliquen eso por todo el curso del juicio y van a encontrarse con que los pleitos no van a terminar jamás. Y ese tampoco es el ideal de la justicia pronta y barata, que siempre se preconiza también en esa convención. De modo que habría que sopesar un poco si hasta qué punto conviene hacer que todas las resoluciones sean recurribles. Naturalmente que si queremos terminar alguna vez el conflicto, tenemos que procurar que sea más breve. Me hizo recordar justamente el profesor Alvarado Belloso suele hablar de que no hay justicia pronta y barata porque los jueces no se dedican a hacer su labor principal, que es la sentencia, de sentenciar. Que constantemente están en otras funciones y no se llega a una sentencia rápida, ¿verdad? Es un tema complejo, ¿verdad? Y tiene muchas aristas. La cuestión del que tarde los procesos sean muy demorados, ¿verdad? Justamente la cuestión de la mora tiene muchas aristas y tenemos que mirar desde todos los puntos de vista. Si queremos abordar con seriedad el problema, tenemos que ver todas las implicancias y mirarlo desde todos los ángulos, porque no podemos tampoco achacarle todo al órgano judicial. Si bien es cierto que hay muchos juzgados que tienen alguna mora acumulada, no siempre eso se debe a la actividad, o mejor dicho, a la inactividad del órgano judicial. Se debe también a la actitud obstruccionista de los litigantes, que hay litigantes que están siempre con el ánimo de poner el palo a la rueda y procurar que el pleito no termine nunca. Entonces, por eso es necesario que impere el orden y la disciplina en el curso de un proceso. Y tenemos que hacer la autocrítica también los abogados. Pero eso porque se llegó a una situación en que el órgano judicial también es muy permisivo. El otro día leí en una noticia que un abogado fue sancionado con 8 millones de guaraníes, algo así, de multa tengo entendido que por esa actitud obstruccionista, y fue multado, una sanción que recibió en la parte que más duele, que es en el bolsillo, y es una sanción que está prevista en la ley, que sin embargo no se utiliza. Los jueces no echan mano, a lo mejor para evitarse también problemas, entonces dejan pasar
y después al final la situación se vuelve incontrolable. Yo creo que los abogados que utilizan ese tipo de recursos tienen que ser sancionados conforme a la ley. Tiene mucho que ver ahí el jurado de enjuiciamiento de magistrado también hizo bastante daño a la tarea judicial. Y el jurado, cuando Ah, también se convierta realmente en un órgano disciplinario serio, fiable y creíble, porque hasta ahora, al menos en los últimos tiempos, demostró otra cosa. Y para eso, acá en estas aulas, tenemos que ir formando organizando un pensamiento diferente, porque las grandes obras siempre comienzan con un granito de arena, acumulado con otros ya son dos granitos, después se vuelve un ladrillo y después varios ladrillos y vamos a construyendo la obra, vamos construyendo la obra. Y acá se necesita un cambio muy profundo en la propia conformación y en la organización de estos dos órganos que son extrapoder que están en la Constitución, tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Yo creo que ambos tienen que ser despojados lo más posible de su componente político. No hablo de la política, digamos en serio, de la política del Estado. Hablo de la política partidaria. Hablo de la politiquería, en realidad, que cada quien busca llevar agua a su molino sin interesar los destinos de la nación. Y se utilizan a estos dos órganos como, simplemente como unos pedazos del poder que se ejerce de la peor manera. Y el jurado de enjuiciamiento en muchos casos se utilizó como si fuera un garrote, como un elemento de presión o de extorsión para los magistrados. Normalmente aquellos que hacen bien su trabajo son los que más presión reciben por parte de los componentes del jurado. Y yo lo digo así con todas las letras. Esta clase va a estar grabada, se va a alzar después a un canal de YouTube. Y bueno, es lo que pienso al respecto. Y es lo que trato de inculcar a mis alumnos también, para que sepan ya lo que van a ver este video. Bueno, no hay más preguntas al respecto. Miren qué recursos. Es una parte sumamente importante de nuestro programa y trata de cumplir uno de los principios del proceso, que es el de la doble instancia, que lo acaba de decir con mucha razón Gustavo Ayala, que es un derecho humano que está previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobado y ratificado por ley número 1/89, la primera ley que se dictó por el gobierno que surgió después de la larga dictadura que tuvimos antes. Bueno, hoy permanecieron callados Daisy, Lorena, Adán, Cristina, Fabiola, Julio, Andrea, Zeneida. Bueno, espero que todos hayan disfrutado, o mejor dicho, hayan aprovechado la clase. Disfrutado no sé hasta qué punto, pero por lo menos aprovechado. Y les invito a que entren un poco en el Classroom, traten de ver los materiales, de leerlos y de realizar las tareas que se indican allí. El anuncio que ya se hizo allí es que en próximas ocasiones esas tareas ya van a ser puntuadas. El próximo miércoles tenemos el examen, unos días antes
seguramente que el día lunes vamos a ponernos en contacto con la delegada que está presente en esta clase y vamos a establecer los parámetros. ¿Te parece, Claudia? Bueno, bueno, tiene problema de audio. Bueno, de cualquier manera vamos a comunicarnos vía WhatsApp y vamos a establecer ahí los parámetros, en qué va a consistir, cómo va a ser, cuál va a ser el medio que vamos a utilizar. Vamos a estudiar ese tema con el profesor Julio en lo que resta de la semana y vamos a poner en conocimiento de ustedes a partir del lunes próximo. ¿Alguna otra pregunta, ya sea con relación a la clase de hoy o con relación a la prueba? Ninguna más. Bueno, les deseo un feliz resto de la jornada de hoy. Creo que fue fructífera la noche de hoy. Muchas gracias, profesor Julio, por tu exposición. Y a todos también muchas gracias por la atención. Denis, nos veremos el próximo miércoles ya en la ocasión de la prueba parcial que vamos a tener. Buen descanso para todos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Profe.